Estimados oyentes, hoy os voy a hacer una introducción a Monsanto. Puede que dure un poquillo más, pero merece la pena realmente escuchar de principio a final para poder estar bien informados. Resulta que hubieron masivas manifestaciones contra el consorcio Monsanto en 52 países. Organizado por el movimiento Marcha contra Monsanto, se estima que unos 2 millones de personas participaron en esta protesta. Fue masiva en todos los continentes. Incluyó activistas de 48 estados del país que albergan la casa madre de Monsanto, Estados Unidos. Las manifestaciones se enmarcan en un cuestionamiento internacional creciente contra las semillas transgénicas, los insecticidas de Monsanto, que critica fundamentalmente los efectos nocivos de los cultivos transgénicos en pro de la naturaleza y la salud. En fin, en Argentina, Brasil, Chile, México, Costa Rica y muchos otros países de América Latina también ha habido manifestaciones contra las empresas de los transgénicos que inundan sus tierras. Los agricultores de Argentina han presentado demandas contra Monsanto, acusándole de envenenarlos con sus pesticidas. Diferentes gobiernos también se oponen. La semana antes de las manifestaciones, China había destruido un total de al menos 3 embarques de maíz genéticamente modificados, originario de los Estados Unidos. En el 2011, Hungría había destruido 1.000 acres de campos de maíz OGM de Monsanto. Rusia prohibió el maíz de Monsanto y otros países como Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo y Hungría han hecho lo mismo. Monsanto prohibido en algunos países. A ver cuándo en Estados Unidos. Resulta que en diciembre del 2011 la Sociedad Natural Society premió a Monsanto con el título de la peor empresa del 2011 por sus méritos de ser peligrosa para la salud humana y el medio ambiente. Tope indignante que reciba premios por tan nefasta compañía. Corporate Accountability International, en su encuesta anual para elegir lo peor de lo peor, premió como ganador también a Monsanto, porque sigue produciendo productos químicos tóxicos. Agresivamente hace quebrar las pequeñas granjas, promueve imprudentemente peligrosos OGM, semillas que dañan la salud humana, y exacerba la escasez de alimentos a nivel mundial. La modificación genética reduce la productividad de los cultivos y aumenta el uso de agrotóxicos. Monsanto se excusa recitando alegaciones desinformativas masivamente con toda la industria biotecnológica, pregonando que solucionarán el problema del hambre y alimentará el mundo, asegurando que sus cultivos modificados genéticamente producen mayores rendimientos. Esa promesa claramente es moco de pavo. Evalúa desde el Departamento de Asesoración Internacional de Ciencias Agrícolas y Tecnología para el Desarrollo, International Assessment of Agricultural Science of Technology for Development, con estudios concluidos que los organismos genéticamente modificados no eran la respuesta al hambre del mundo. El profesor B.W., el director del estudio y el científico del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Recursos Rurales, cuando se le preguntó si los transgénicos podían solucionar el hambre del mundo, dijo con rotundidad: la respuesta es simplemente no. En la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, un estudio encontró que la soja genéticamente modificada produce cerca del 10% menos alimentos que su equivalente convencional, contradiciendo las falsas promesas de Monsanto e inversores. Confirmando otras investigaciones de la Universidad de Nebraska, donde la soja transgénica monsántica produjo entre 6 y 11% menos. También el algodón transgénico, donde la cosecha total de Estados Unidos disminuyó cuando se implantó tecnología de los organismos genéticamente modificados. Los investigadores de la Universidad de Wisconsin analizaron los datos comparando el rendimiento de las cosechas de diversas variedades de maíz híbrido, algunos genéticamente modificados y otros no. En 1990 y en el 2010 concluyeron negando el argumento de que los transgénicos producían más alimentos. Un estudio publicado en la popular revista Science America ya
habían concluido en el 2009 que los cultivos transgénicos no pueden ayudar a alimentar al mundo ni a satisfacer las demandas de biocombustibles. Después de todo, por desgracia, parece que el maíz genéticamente modificado y soja no ayudarán. Otro informe de la Unión de Científicos Responsables, Union of Concerned Scientists, tras revisar 2 docenas de estudios académicos sobre el maíz y la soja genéticamente modificados, en los estudios concluye que no han aumentado los rendimientos. El argumento de que con la tecnología de los transgénicos se utilizaría menos pesticidas tóxicos también ha resultado ser falso. La Webmother Jones señaló que el investigador de la Universidad Estatal de Washington, CB, ha demostrado que el efecto neto de OMG en los Estados Unidos ha sido un aumento en el uso de pesticidas químicos. Resumiendo, la realidad de los hechos demuestra que la modificación genética realmente reduce la productividad de los cultivos y aumenta el uso de agrotóxicos. Es decir, todo lo opuesto a lo que argumentan los que venden en realidad. El planeta puede alimentar al doble de los humanos que existen hoy si estas compañías tóxicas, a condición de que se reparta y no se despilfarre, estaría mucho mejor. Las corporaciones de transgénicos contra la salud. Muchos estudios demuestran el daño que para la salud humana conlleva el consumo de productos con GMO y sus efectos a largo plazo, incluyendo todo tipo de enfermedades, alergias, obesidad, insuficiencia hepática, pero también cáncer, malformaciones fetales y esterilidad. Un estudio publicado en la Revista Internacional de Ciencias Biológicas indica un vínculo entre el consumo de maíz de Monsanto genéticamente modificado y el daño en órganos como el hígado y riñones. El estudio de la Academia de Ciencias rusa demostró que los productos transgénicos de Monsanto producían esterilidad en mamíferos a la 3ª generación, lo que sugiere que la introducción masiva de estos productos tendrá un impacto negativo en la reproducción humana. Estos estudios están comprobados hace tiempo ya. Imaginaos cómo debe estar afectando hoy día. Esta toxicidad se debe a la contaminación química por el producto estrella de Monsanto, el Roundup, a base de glifosfato que utiliza en combinación con las semillas modificadas genéticamente para tolerarlo. A pesar de haber sido presentado como inocuo, ha sido denunciado en todo el mundo, especialmente en América Latina, por su toxicidad. Se utiliza en los cultivos transgénicos de Monsanto, maíz, soja, colza, remolacha y ahora alfalfa. Pero el Roundup es también popularmente utilizado en el césped, jardines y campos de golf, también así como en otros cultivos. Según un informe publicado en abril del 2013, vamos por el 2025, audiencia. La revista científica revisada por pares, Entropy, elaborado por SS, investigador senior del Instituto Tecnológico Massachusetts, MIT, y A.S., consultor de ciencia jubilado de A.D.L. Inc., S., contratista ambiental del gobierno y miembro de la Union of Concerned Scientists. El Roundup, glifosfato, estaría relacionado con muchas enfermedades graves como el autismo, problemas de gastrointestinalismo, tales como la enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea crónica, colitis, enfermedad de Crohn, obesidad, enfermedades cardiovasculares, depresión, infertilidad, cáncer, caquexia, Alzheimer, Parkinson, escoliosis múltiple y la falta de esclerosis lateral amitrófica. Entre otras, según el estudio, el impacto negativo en el cuerpo es insidioso y se manifiesta lentamente con el tiempo como inflamación, dañando los sistemas celulares de todo el organismo. Otro estudio científico experimental realizado por un equipo multinacional de científicos de Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y Argentina, dirigido por el profesor A.C., jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina y miembro del Consejo de la Investigación Científica y Técnica Nacional de Argentina, demostró que en el herbicida glifosfato, el ingrediente activo principal del Roundup de Monsanto,
Además de tóxico, es teratogénico, ligado a defectos del nacimiento en concentraciones mucho menores que las usadas en la agricultura. B.N. SGE, en el laboratorio de estrógenos y reproducción del Instituto de la Biología de la Universidad de Caen, Francia, demostró que el glifosfato base del Roundup induce al suicidio celular, apoptosis y necrosis en las células humanas umbilicales, embrionarias y placentarias. Según el estudio francés del equipo del profesor de biología G.E.S. de la Universidad de Caen, las ratas alimentadas con el maíz NK603 de Monsanto tenían una tasa de mortalidad mayor y desarrollaban tumores cancerígenos. La Agencia Rusa de Protección al Consumidor Rospotrebnadzor anunció mediante su página web que la importación y comercialización del maíz transgénico fue suspendida tras publicarse el estudio. La agencia rusa encargó al Instituto de Nutrición del país un estudio sobre el estudio francés. También dirigió una carta oficial a la Dirección General de la Salud y Consumidores de la Comisión Europea, en la que pidió al organismo europeo comentar la situación y determinar su posición. Este maíz ha sido prohibido también en Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo y Hungría, pero no por la Unión Europea. La infame autoproclamada Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sostiene, de acuerdo con los poderosos lobbies transgénicos, que no representan peligros para la salud, mientras presiona para que el Códex Alimentario aplique limitaciones a los complementos alimenticios naturales, vitaminas y plantas medicinales. ¿Pensarías que si no tomas maíz estarás libre de estos problemas? Te equivocas. El maíz transgénicamente modificado de Monsanto está en muchos productos que tomas sin saberlo. El jarabe de maíz de alto contenido en fructosa es un ingrediente básico en muchos de los alimentos procesados y el maíz transgénico de Monsanto Roundup Ready es una fuente primaria para este jarabe de maíz. Así como ves, el círculo se cierra, porque además su origen transgénico no está especificado en las etiquetas. J.S. en el Instituto de Tecnología Responsable, Institute for Responsible Technology, resume la historia de Monsanto. Engaño, engaño, engaño. La empresa no puede ser fiable. Sus propios documentos secretos, que más tarde se hicieron públicos, revelan que Monsanto sabía desde un principio que muchos de sus productos eran peligrosos para la salud humana. Una nota de la empresa justificó el venderlos con un argumento de peso. No podemos permitirnos perder $1 del negocio. Numerosos científicos han advertido que las semillas transgénicas de Monsanto son perjudiciales para el medio ambiente. Es un hecho que ha contribuido al colapso de muchas colonias de la población mundial de abejas o de las mariposas. El patólogo de plantas, el Dr. D.M.H., profesor emérito de la Universidad de Purdue, coronel retirado, experto en guerra biológica, coordinador del Comité de Enfermedades Emergentes y Patógenos de la American Pathopathological Society, advirtió al secretario del Ministerio de Agricultura norteamericano de la aparición de un microhongo nuevo del tamaño de un virus. Este organismo, encontrado en la soja Roundup Ready y en el maíz RR de Monsanto, puede ser el causante de los abortos espontáneos en la ganadería y el síndrome de la muerte súbita en las plantas que se están observando. Que ha estado estudiando enfermedades de las plantas desde hace más de 50 años, y el glifosfato base de Roundup de Monsanto durante más de 20 años ha observado un incremento en los patógenos asociados con este herbicida. Hay más de 40 enfermedades reportadas con el uso de glifosfato y ese número sigue creciendo. El glifosfato estimula el crecimiento de hongos y aumenta la virulencia de los patógenos. En una entrevista sobre el informe Orgánica y No GMO, Orgánica No GMO Report, explicó las conclusiones de su equipo, según las cuales el glifosfato puede incrementar significativamente la severidad de varias enfermedades
puesto que deteriora la defensa de la planta a patógenos y enfermedades e inmoviliza en el suelo los nutrientes y los deja indisponibles para el uso de la planta. Según el informe de No GMO, ha aumentado el número de patógenos en las plantas a medida que la gente reconoce la asociación entre el glifosfato y la enfermedad. A pesar de estas advertencias, el 27 de enero del 2011 se aprobó la alfalfa genéticamente modificada. Según órdenes del presidente Obama, una medida que se prevé le dará a la industria biotecnológica el control total sobre la carne y la industria lechera que se basan en la alfalfa libre de transgénicos y facilitará la transición del uso de alfalfa transgénica como biocombustible. El 16 de febrero del 2011, P.T. y de Safe Lawn le dijo al doctor D.M.H: creo que hemos alcanzado el punto de inflexión hacia un potencial desastre con la seguridad de nuestro suministro de alimentos. El abuso de Roundup está teniendo profundas consecuencias malas en el suelo. Lo hemos visto desde hace años. La aparición de este nuevo patógeno puede ser una señal de que hemos ido demasiado lejos. También comentó que es sumamente irresponsable el proyecto del gobierno permitiendo la alfalfa modificada genéticamente para que tolere el Roundup, con la fumigación generalizada del Roundup a millones de hectáreas y la introducción del Roundup en el suministro de alimentos, los transgénicos y el monopolio sobre las semillas contra los agricultores. Toxicidad de los productos transgénicos para la salud no deben ocultar su primera toxicidad, cuyas víctimas son los agricultores, la soberanía alimentaria de los países y la misma agricultura. El Observatorio de Alimentos y Agua, Food and Water Watch, constata que el control de Monsanto sobre semillas perjudica a los agricultores, el medio ambiente y la economía mundial. La expansión de Monsanto también es especialmente importante en América Latina, donde Argentina y Brasil son los mayores productores de soja y maíz transgénicos. Como resultado, Argentina, de ser el ganadero del mundo, se ha convertido en una república sojera, dependiente en gran medida de la multinacional como las repúblicas bananeras. Dependían en el siglo pasado de United Fruit Company. Monsanto cuenta con 3 plantas y pretende llevar a cabo la construcción de una provincia de Córdoba que será la mayor de Latinoamérica. El Plan de Hambre de África, FY, Plan de Implementación del Sur África 2010, Southern Africa, FY 2010 Implementation Plan, del gobierno de Obama empujó una iniciativa disfrazada de humanitaria, dando miles de millones de dólares a los conglomerados multinacionales de agronegocio como Monsanto. Se centra en la promoción de la industria, la agricultura, el monocultivo y productos modificados genéticamente en lugar de intervenir en granjas locales. El resultado es desplazar a los agricultores africanos locales fuera del mercado, apropiarse y controlar la economía africana local. La penetración en África de las multinacionales USA complementa el programa AGRA, Alianza para una Revolución Verde en África, Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA, creada en 2006 bajo la coartada humanitaria de luchar contra el hambre. Es un caballo de Troya para expandir el arma alimenticia a todo el planeta. Es dirigido por K. Annan, que fue secretario general de la ONU justamente hasta el 2006. Estos proyectos se han realizado simplemente con la colaboración infame a agencias de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que bajo la tapadera de la ayuda introduce injerencia encubierta en los países empobrecidos, extendiendo la política exterior de dominación y sometimiento del gobierno norteamericano. AGRA está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller, junto con las principales multinacionales de transgénicos como Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta.
etcétera. Es decir, que sus beneficiarios son las mismas corporaciones que ya controlan la mayoría de las semillas del planeta y son responsables de la destrucción de la diversidad de las plantas cultivadas y de su monopolización. Agra está estrechamente conectada con dos instituciones mundiales: el Trust Mundial para la Diversidad Vegetal, Global Crop Diversity Trust, GCDT, el Grupo Consultor de Investigación Agrícola Internacional, CGIAR, de los que hablaremos más adelante. En la introducción de la OGM, organismos modificados genéticamente, se sirve de las estrategias equívocas, como por ejemplo los programas aparentemente destinados a los pequeños agricultores de Monsanto en África del Sur, llamado Semillas y Esperanza, que en la práctica los deja a merced de la corporación. Peor aún en Irak, donde los agricultores, según las nuevas leyes impuestas por los invasores, ya no pueden conservar las semillas. Y si las poblaciones se oponen a ser colonizadas por estos programas, el FMI las obligará inmediatamente coaccionadas económicas y el nuevo comando USA AFRICOM terminará de arreglarles las cuentas a base de misiles. Esta estrategia combinada de Agra con el plan de hambre de África acabará de desplazar y arruinará a los agricultores locales, igual que ya sucedió anteriormente en la India. El aumento de suicidios en los agricultores hindúes desesperados es una buena prueba de ello y ha sido documentado por V.S, científica que denuncia el terrible impacto en el mundo en el desarrollo de las semillas de biotecnología impuestas por las compañías multinacionales como Monsanto. Monsanto fuera de la ley de su propio país. Las tácticas sucias de Monsanto han sido denunciadas reiteradamente por los agricultores en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, que habitualmente han perdido los juicios. Por ejemplo, en el 2007, Monsanto fue llevado a los tribunales por los cultivadores de alfalfa de California, porque sus cultivos sufrían una polinización cruzada, es decir, se estaban contaminando por los cultivos transgénicos de Monsanto. Después de obtener una victoria jurídica inicial y una orden judicial contra la plantación de alfalfa modificada de Monsanto, la empresa apeló el fallo y el caso finalmente llegó a la Corte Suprema. El procurador general, que había sido nombrado por Obama, arregló el asunto a favor de la posición de Monsanto. La última manifestación de esta guerra sucia contra los agricultores norteamericanos viene del renombrado naturista Terrence Ingram, que ha denunciado el Departamento de Agricultura de Illinois por robar sus abejas resistentes al pesticida de Monsanto Roundup y matar a todas las reinas, acusando a la corporación de estar detrás de esta evidente violación de los derechos constitucionales. Las actividades de empresas como Monsanto quedan por encima del sistema judicial del país. Obama firmó una ley financiera denominada Seguridad Agraria, Farmer Assurance Provision, que protege a compañías de semillas transgénicas ante litigios suscitados por la venta de sus productos. Los activistas, por el contrario, la han llamado la Ley de Protección de Monsanto, Monsanto Protection Act. La ley anula la potestad del Departamento Estadounidense de Agricultura, USDA, para aprobar o no toda siembra y venta de semillas transgénicas. Ahora, las corporaciones ya no necesitan esta aprobación. La ley también impide a los tribunales federales suspender o prohibir la siembra y venta de cultivos transgénicos, incluso si estos son reconocidos como dañinos para la salud humana o para el medio ambiente. La prioridad siempre son los beneficios de las corporaciones, no la salud de la gente. El hecho de que la ley, en claro contubernio con las corporaciones multinacionales, además oculte los productos transgénicos, no ha obligado ni siquiera a etiquetar los productos que contienen elementos modificados genéticamente. Completa este cuadro surrealista e inadmisible. Monsanto contrata a la empresa de mercenarios Blackwater. Para completar su guerra sucia contra sus detractores, la compañía Monsanto contrató los servicios de Total Intelligence Solution, filial de la siniestra empresa de mercenarios estadounidense Blackwater, para espiar a los activistas anti-Monsanto e infiltrar sus organizaciones. La empresa de mercenarios estadounidense Blackwater tuvo que cambiar de nombre a XE Services cuando sus crímenes en Irak salieron a la luz pública, especialmente la masacre
que perpetraron el 16 de septiembre del 2007 contra civiles iraquíes en la plaza de Nisour de Bagdad. Además, tiene una red de más de 30 empresas ficticias o filiales. Total Intelligence Solutions es una de ellas. Las actividades de Blackwater incluyen trabajos en estrecha colaboración con el ejército de Estados Unidos y sus servicios de inteligencia, por ejemplo, en Irak, Afganistán y Pakistán. Pero Blackwater XE también realiza trabajos para empresas multinacionales como Monsanto, Chevron, Walt Disney, Royal Caribbean Cruise Lines, etc. Y los gigantes de la banca Deutsche Bank y Barclays, según documentos obtenidos por JS, autor de un libro sobre la empresa. Su trabajo para corporaciones y agencias de gobiernos se contratan a través de dos compañías dirigidas por el propietario y fundador de Blackwater, el islamófobo, y bien relacionado con la élite gubernamental de USAE. Total Intelligence Solutions and the Terrorism Research Center, TRC. Según R.A., las relaciones en Total Intelligence Solutions con Monsanto se remontan al 2008 e incluían desde la recopilación de información sobre actos terroristas en Asia o secuestros en Centroamérica. El escaneo del contenido de los blogs y sitios web de los activistas hasta pagos de muchos dólares. Por ejemplo, $500,000 por infiltrar las organizaciones que actúan contra Monsanto. La verdad sobre Monsanto es siniestra. Incluye la fabricación de armas químicas, como el agente naranja, ampliamente utilizadas en Vietnam, incluso contra las cosechas, lo que constituye un crimen de guerra. Pero el resto de las empresas que se dedican a los transgénicos, DuPont, Syngenta, Bayer y Dow, no son mucho mejores. Independientemente del país que albergue su casa madre, estas cuatro empresas, encabezadas por Monsanto, controlan el 75% del alimento del mundo. La protesta a nivel mundial en contra de la transnacional incluye no solo a Monsanto, sino también empresas que utilizan los híbridos de la ingeniería genética en la elaboración de sus productos híbridos, en la ingeniería genética, en la elaboración de sus productos. A continuación, algunas de las principales marcas que procesan sus productos con materia prima que provee esta corporación. Productos del Campo, Productos del Capravo, Productos del Corte Inglés, Productos Consumer, Eroski, Productos Hipercor, Productos Hacendado, Nocilla, Royal, Clave, Chovy, Gallina Blanca, Hellmann's, Ligereza, Maggi, Starlux, Ibarra, Salsas, Artiach, Cuetra, Chiquilín, Flora, Fontaneda, Gullón, Marbú, Nestlé, Frigo, Menorquina, Mico, Bimbo, Silueta, Donuts, La Bella y Aso, Pan Rico, Repostería Martínez, Kellogg's, Nesquik, Buitoni, Pescanova, Frutesa, Maggi, Maeso, Cadbury, Conguitos, Lacasitos, La Gorriaga, Kinder, Suchard, Valor, Artua, Holland, Coipe, Natasha, Tulipán, Knorr, Gigante Verde, Isabel, Litoral, Solís, puré de patatas, Salto, arroz, Gatorade, Gas, Isostar, Sandy, Cruzcampo, Lipton, Mau, Pascual, Pepsi, Radical Fruit, 7-Up, Schweppes, Trinaranjus, Tang, Sunny, Zumos Vida. Lo usan para reducir costosos gastos de producción, lo que provoca que tampoco sean mucho mejores que las otras grandes industrias multinacionales alimentarias, así como P.B.L., actual presidente del grupo multinacional alimenticio de Nestlé, se ha mostrado a favor del control privado del agua a nivel mundial y ha dicho que el agua no es un derecho, debería tener un valor de mercado y ser privatizada. Su empresa líder mundial en la venta de agua embotellada junto al grupo Suez Lyonnais de Seux
tiene como objetivo privatizar el agua y sacar beneficios de su escasez. Participa en la cruzada contra el hambre. Hace años participó en otra acción contra la alimentación infantil, puesto que la leche materna trató de descartarla para poder vender sus productos. Actividad que tuvo que suspender cuando sus ventas bajaron debido a una campaña mundial acusándole de matar bebés en el tercer mundo. La revista Soberanía Alimentaria cree que las empresas de transgénicos tienen los días contados, pese a que los gobiernos intenten salvarlas. Hoy en día las grandes multinacionales agrícolas, como en cualquier otro sector, están controladas por muy pocas manos. Estas empresas son en gran medida instrumentos al servicio de los grandes capitales financieros que, provocando el hambre en el planeta, ingieren grandes sumas de dinero para engordar sus cuentas corrientes. La crisis capitalista está colapsando el sistema. Y en este colapso, empresas como Monsanto y otras perecerán literalmente. Los gobiernos actuales, títeres de estas grandes corporaciones, van a hacer todos los esfuerzos y van a intentar proteger estas empresas. Hay datos objetivos de que el supuesto progreso capitalista nos lleva al colapso y, por lo tanto, es indudable que estas grandes empresas también llegarán a su fin. Si sus predicciones se cumplen, nuestra salud, la de los agricultores y la de la naturaleza mejorarán sin ninguna duda. La política cómplice del gobierno con la compañía revela su auténtico papel. Las multinacionales se han convertido en un gobierno dentro del gobierno cuyos ejecutivos pasan mediante un sistema de puertas giratorias de uno a otro. Muchos funcionarios públicos, como senadores, congresistas, jefes de departamentos nacionales y altos cargos de la Casa Blanca, tienen íntimas relaciones con las empresas transaccionales como Monsanto. Un estudio sobre las contribuciones de Monsanto al gobierno muestra que financia simultáneamente a una gran cantidad de candidatos republicanos y demócratas. De este modo, gane quien gane, Monsanto cuenta con el apoyo del gobierno, secuaces para puestos claves del Departamento de Agricultura estadounidense, USDA, y de Alimento y Drogas, Food and Drug Administration, FDA. Las tres conexiones más importantes son M. Taylor, T. Roger B. Y los tres empleados de Monsanto que fueron nombrados para puestos de alto nivel dentro del gobierno por la administración de Obama. Como muestra una investigación bien documentada de J.S. M.T., que fue presidente de Monsanto y es un cabildero de Monsanto, ha colocado en el puesto de asesoramiento de alto nivel en la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, que controla la agricultura a través de las legislaciones sobre la comida. Además, durante su primer mandato, el presidente Obama nombró como juez de la Corte Suprema de Justicia a E. Kagan, ex procuradora general de los Estados Unidos, que se ocupó, como hemos visto, de defender los intereses de Monsanto contra las demandas de los agricultores. No se trata de casos aislados de corrupción, se trata de la propia estructura del sistema económico y político. El Departamento de Estado USA actúa como un promotor de la biotecnología agroindustrial, con las embajadas de Estados Unidos involucradas agresivamente en la proliferación a nivel mundial de los organismos genéticamente modificados. Un estudio en profundidad llevado a cabo por Food and Water Watch demostró que el Departamento de Estado apoyó claramente una política de apertura de los mercados transgénicos en todo el mundo. La administración de Obama ha llevado a cabo exactamente la misma política que llevó Bush en este sentido, e incluso más efectivamente las dos iniciativas federales, el Plan de Hambre de África del 2010 y la Ley Agrícola del 2012, son claros ejemplos de la íntima colaboración de la administración Obama con Monsanto. Lo mismo sucede en otros sectores donde los políticos resultan ser miserables mercachifles de multinacionales. Recuerda el vicepresidente A.G.
Antes de que se disfrazara de ecologista intentando vender en África el medicamento súper tóxico AZT, de las cuales multinacionales anglo-estadounidenses Glaxo, Wellcome y a su presidente Thornton bombardeando la única fábrica de medicamentos de Sudán con la excusa de las armas de destrucción masiva, que como siempre resultó ser un fraude. Arrojar luz sobre este gobierno en la sombra revela una vez más que los gobiernos en realidad no gobiernan, la inutilidad de los políticos y la burla intrínseca del sistema democrático contra las personas. Controlar la política agrícola y la población mundial. El resultado de la primera revolución verde fue un desastre para los agricultores y las poblaciones del llamado tercer mundo, algo insignificante comparado con el que prepara la nueva revolución genética. La revolución verde estaba basada en la química. La nueva lo está en la genética y la nanotecnología. El objetivo de esta segunda revolución verde es diseminar las mercancías de las multinacionales de la biotecnología, es decir, las semillas modificadas genéticamente y sus productos asociados en todo el mundo. Para llevar a cabo estos objetivos hay varias instituciones inventadas por el lobby agroindustrial. La ONU apesta. Las principales son el Trust Mundial para la Diversidad Vegetal, Global Corp Diversity Trust, GCDT, y el Grupo Consultor de Investigación Agrícola Internacional, CGIAR. El Trust Mundial para la Diversidad Vegetal fue fundado por la FAO y Biodiversidad Internacional, IBPGR, transformada en el Instituto Internacional para los Recursos Genéticos de las Plantas, Institutional Plant Genetic Research Institute, IPGRI, en los 90 y cambiando nuevamente a Biodiversity International, antiguamente International Plant Genetic Research Institute, que proviene del CGIAR y tiene su cuartel general en Roma. Su consejo de administración, que está presidido por MCC, canadiense, que forma parte del comité consultor del grupo South Lyonnais des y ha sido presidenta de la principal agencia despobladora USA financiada por Ford y Rockefeller. El Population Council hasta 1998 en New York. El Grupo Consultor de la Investigación Agrícola Internacional, CGIAR, también ha sido creado por las fundaciones Rockefeller y Rockefort. En 1972, con el director del Banco Mundial, R.McN, está financiada además por las compañías multinacionales agrícolas como la multinacional Syngenta AG, líder nanotecnológico para insumos agrícolas. Y bancos. Es una pantalla pseudocientífica para promocionar y gestionar las semillas genéticamente manipuladas. Ambas, el Grupo Consultor Internacional sobre la Investigación Agrícola y el Trust Mundial para la Diversidad Vegetal, son los que controlan el Arca de Noé vegetal. Un arca de semillas inaugurada en el 2008 en las islas de Svalbard, de Noruega, apodada el Arca del Fin del Mundo, donde está la nueva cueva de los ladrones, el arma alimenticia, el SIDA y la estrategia de despoblación. El objetivo de ambas revoluciones es el mismo: controlar la política agrícola y la población mundial. Triste, pero cierto. Las implantaciones de la diseminación de la biotecnología transgénica, por lo tanto, van mucho más allá del mero beneficio económico. Igual que las drogas, también es un arma para controlar a la gente. Como decía el Premio Nobel de la Paz y criminal de guerra H. K, controla el petróleo y controlarás las naciones, controla los alimentos y controlarás a las personas. Forman parte de una guerra contra la humanidad mantenida por un puñado de psicópatas obsesionados con el control total de la vida y la despoblación para mantener su poder. Monsanto va de culo por todas partes y ahora también en Francia resulta que tras envenenar a un agricultor francés fue condenado a indemnizarle.
El 27 de abril del 2004, P.F., agricultor francés de 47 años en Charente, inhaló por accidente el herbicida Lasso al abrir el pulverizador para limpiarlo. El agricultor quedó temporalmente en coma. Además, posteriormente tuvo problemas neurológicos, amnesia, padeció náuseas, tartamudeos, vértigos, dolores de cabeza y otros trastornos neurológicos que provocaron su invalidez profesional. En mayo del 2005, los análisis médicos descubrieron en su organismo restos de clorobenceno, monoclorobenceno, un potente disolvente que forma parte de la composición del Lasso, presente en un 50% en el producto, cuyo principio activo es el alacloro y no el ancloro, como pone en el Periódico Nacional del Mundo. Su toxicidad en caso de inhalación y de indigestión o incluso la posibilidad de efectos irreversibles son bien conocidas. De hecho, ya había sido retirado en Canadá por su toxicidad 19 años antes de que este agricultor se envenenara. Lasso se utiliza para combatir plagas de gramíneas anuales y las malas hierbas en los cultivos de maíz, soja y maní, según la FAO. En España, con el nombre de Lazo, con Z, de zorro, y 48% de alacloro. Monsanto lo recomendaba para maíz, soja, pero además para el girasol y el algodón. En el 2007, F consiguió que la justicia gala reconociese sus trastornos como enfermedad laboral del 50% e inició una demanda individual contra Monsanto, fabricante del producto. En octubre del 2008, el Tribunal de la Seguridad Social de Angoulême le da la razón después de haber comenzado las medidas necesarias para obtener el reconocimiento como enfermedad laboral por la Mutualidad Social Agrícola, MSA. En enero del 2010 la decisión es confirmada por la Corte de Apelación Bordeaux. P.F., que preside la Asociación de Fitovíctimas, denunció que los beneficios de Monsanto están cosechados a costa de la salud de los agricultores. Era peligroso. A la empresa no le importaba que sus clientes fueran agricultores. Los han estado envenenando. Para continuar con los beneficios no les importaba y este producto continuaba vendiéndose. Lo que me sorprende es que hoy en día no dejan de estigmatizar a campesinos, a agricultores. Nos acusan de contaminar, de envenenar y seguramente tenemos en parte responsabilidad, pero yo quisiera que las empresas o ciertas empresas tomen la responsabilidad. Incluso nosotros nos pusimos en peligro porque se nos mintió. Monsanto ha sido condenado por el Tribunal de Gran Instancia de Lyon a indemnizar por daños y perjuicios a P.F. Monsanto es responsable de los daños acusados de P.F. tras la inhalación del producto Lasso. Esta decisión histórica, señaló el abogado de François T. Se impone en primera instancia la repartición del daño de P.F. El tribunal ha ordenado un peritaje, así que vamos a ver las indemnizaciones por los perjuicios. La sentencia podría sentar jurisprudencia para que se produzcan otras similares. De los numerosos pleitos anteriores similares, la mayoría habían fracasado. Solo 47 casos han sido reconocidos como derivados de los pesticidas de los últimos 10 años. El pesticida Lasso fue retirado definitivamente en varios países. En Canadá se retiró el 31 de diciembre de 1985, en Bélgica en 1990 y en Inglaterra en 1992. En España y Francia hubo que esperar hasta el 2007, cuando la Unión Europea prohibió la comercialización de este pesticida Lasso y de cualquier pesticida que llevara alaclor en su composición. Monsanto es una multinacional estadounidense de biotecnología agrícola y otros variados productos de alimentación como el edulcorante, neurotóxico, aspartamo y de la farmacia, incluyendo armas de guerra químicas. Monsanto, de las armas químicas a la soja. Entre las armas químicas elaboradas por Monsanto, el agente naranja, contenido en altos niveles de dioxinas, merece una mención especial porque fue ampliamente rociado en Vietnam, desde donde 3 generaciones más tarde siguen naciendo niños con malformaciones debido a él. Monsanto fue demandado por China y expulsado del Reino Unido. Monsanto anunció una salida masiva del Reino Unido debido a la fuerte oposición a los alimentos Frankenstein, modificadores genéticamente de las moléculas.
del ADN de la cadena humana. Cerró su operación de cultivo de trigo genéticamente modificado en Cambridge. Además, la empresa busca liquidar sus instalaciones de cultivo de OGMs con sedes en Alemania, Francia y la República Checa. India ha emprendido acciones legales contra la empresa de biopiratería. Perú ha extendido a 10 años la prohibición de alimentos genéticamente modificados. La hormona criada genéticamente RBGH ha sido prohibida en 27 países. La multinacional Monsanto fue condenada en un juicio popular celebrado en Marsella, Francia, el 16 de octubre del 2010, en el cual, hace tiempo ya, en el cual participó el alcalde de Tor, que había hecho votar una directiva municipal para que su comunidad permaneciese libre de organismos modificados genéticamente, y otros magistrados. La condena final acusaba a Monsanto de crímenes contra la humanidad pasados, presentes y futuros. Los beneficios del cultivo de transgénicos se ha revelado como un fraude en todo el mundo, incluyendo su país de origen. La Academia Americana de Ciencias organizó una reunión de crisis para tratar el problema de las plantas genéticamente modificadas resistentes a los herbicidas. Este problema es cada vez más frecuente, pero no es nuevo. Resulta que España es el país número 1 de los cruzados promotores de los cultivos transgénicos de la Unión Europea. Triste, pero cierto. Monsanto sigue manteniendo en España prácticamente el 80% de los cultivos de transgénicos, a ver si hacemos algo, de toda Europa, aunque en los últimos años ha disminuido aproximadamente en un 15%. El gobierno español en el 2010 pidió apoyo a las embajadas de Estados Unidos para que ejerciera presión en Bruselas e impulsara una mayor aceptación de los cultivos OGM en Europa. Triste, pero cierto. En el gobierno español actúa tanto el Ministerio de Agricultura como el de Medio Ambiente. Tienen la cara dura de afirmar que el maíz transgénico es una opción más respetuosa con el medio ambiente que los cultivos convencionales. Según declararon en una respuesta al Congreso sobre el maíz transgénico de Monsanto y vetado en Francia. El maíz MON 810 ha resultado ser una solución en la lucha contra la plaga del taladro para muchos agricultores de amplias regiones españolas como la del Valle del Ebro. El cultivo de este maíz ha permitido ahorrar a los agricultores muchos litros de insecticidas y pasadas de tractor. Esto es falso. Vamos a ver. Donde estos nuevos cultivos transgénicos han sido adoptados, se ha producido un aumento masivo del uso de herbicida. El doctor Fagan, ingeniero genético director de la Earth Open Source, investigador del cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud, NIH, en los Estados Unidos, y doctorado en bioquímica y biología molecular y células de la Universidad de Cornell, dijo: más del 75% de los cultivos transgénicos están diseñados para tolerar ser rociados con herbicidas. Esto ha dado lugar a la propagación de supermalezas resistentes a los herbicidas, resultando en un aumento en las exposiciones de los agricultores y las comunidades en forma masiva a estos productos químicos tóxicos. Los estudios epidemiológicos sugieren un vínculo entre el uso de herbicidas y los defectos congénitos y de cáncer. Quería contar una anécdota particular. Yo he trabajado en Cesurca, en Andalucía, en Huétor Tájar, y tuve que coger inclusive baja médica, puesto que en la cooperativa tragábamos un montón de estos tóxicos y afectan fatal, son súper corrosivos para la piel, para las vías respiratorias, y lo tenemos en el supermercado. Es por no hablar de los efectos tóxicos conocidos y los que quedan por conocer de los productos transgénicos. Por citar solo un ejemplo, investigadores rusos encontraron que los animales alimentados con la soja de Monsanto se volvían estériles a la tercera generación, como hemos informado. En Canadá, un estudio del 2011 reveló la presencia de residuos de pesticidas de los alimentos transgénicos en la sangre de mujeres. En Bélgica, el polen transgénico preocupa a los apicultores. En ambos casos, el gigante de la agroquímica está relacionado con sus productos, herbicidas, pesticidas, etc.
En Earth Open Source, organización que utiliza código abierto de colaboración para promover la producción sostenible de alimentos, ha informado que los reguladores de la industria en Europa han sabido durante años que el glifosfato, introducido originariamente en 1976 por Monsanto, causa efectos de nacimiento en los embriones de animales de laboratorio. Solamente os voy a poner un claro ejemplo de uno de los productos transgénicos más conocidos mundialmente. La historia de la Coca-Cola, condenada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en la Guerra del Agua, y la estrategia de Coca-Cola, Nestlé, Betzel, en su privatización, que puedes hacer boicot a Coca-Cola y otras corporaciones del agua, incluyendo las israelíes. Un farmacéutico, JP, creó la bebida en 1886, vendiéndolas desde la farmacia Jacobs. JP era adicto a la morfina y hoy tiene una estatua en la ciudad. Uno de los ingredientes originales de la bebida fue la cocaína. Fue registrada el 21 de enero de 1893 en la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial en los Estados Unidos, pero parte de su composición fue secreta. Y sigue siéndolo. Solo 2 personas, por lo tanto ya se supone que no es secreta, en teoría conocen exactamente la fórmula y la manera de mezclar la manera correcta todos sus ingredientes. Nunca viajan juntos, ni coinciden en los mismos lugares, ni comen los mismos platos, ni duermen en el mismo hotel. La receta secreta se denomina Merchandise 7X. Está guardada bajo llave en el SunTrust Bank Building de Atlanta, Georgia, la cuna del inventor de la bebida. Coca-Cola tuvo una entrada triunfal en Europa en 1921, provocando intoxicaciones. Los tapones de corcho que utilizaban no se esterilizaron. Con el agua caliente, las bacterias del jarabe reaccionaron rápidamente en contacto con el corcho y produjeron una bebida súper tóxica. EW, presidente de la compañía Coca-Cola en 1932, declaró en un discurso: pueden surgir guerras, podemos sobrevivir a ellas, pueden desatarse revoluciones y nosotros subsistiremos. Los 4 jinetes del apocalipsis pueden cabalgar sobre la tierra y volver, y Coca-Cola seguirá existiendo. Una declaración súper absurda, pero bueno, que sería confirmada años después por las actividades de la compañía durante la Segunda Guerra Mundial, dejando bien claro que las multinacionales no tienen patria y solo se mueven por intereses, grandes intereses beneficiosos para sus bolsillos. Se desarrolló una campaña sin precedentes para promocionar esta bebida en los militares norteamericanos mientras se seguía negociando con los nazis. M.T. cuenta que Coca-Cola patrocinó la Olimpiada de 1936 en Berlín, promovida en el Estado nazi en 1939, en pleno auge del nazismo. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola en Alemania vendía casi 4,5 millones de botellas al año. Tenía en funcionamiento 43 fábricas y otras 9 en construcción. Coca-Cola sigue negociando con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando se acabó el suministro de ingredientes se creó la marca Fanta. En 1943 se vendieron más de 3 millones de cajas en Alemania. M.K., el director gerente de Coca-Cola, exhibió a Coca-Cola GmbH en una exposición organizada para abrazar el concepto del trabajador alemán bajo el Führer. En el otro caso, decoró su estándar de Coca-Cola con banderas super nazis. En una convención de embotelladores exhibió esvásticas y terminó con un saludo a Hitler. Es precioso recordar que no fue la única empresa norteamericana que continuó con sus negocios durante la guerra. La empresa de Ford y Rockefeller hicieron lo mismo. Este último con sus bancos y compañías. La Chase Manhattan Bank y la Standard Oil financió incluso el Instituto de Higiene Racial Kaiser de Berlín, donde partió la criminal estrategia eugenista nazi contra las razas inferiores, y colabora con la empresa química nazi IG Farben, responsable de fabricar gas ciclón para exterminarlas. Se acusó a la compañía Coca-Cola de prestar algunas de sus bodegas para que los militares torturaran a los opositores durante algunas dictaduras militares, o a líderes sindicales en Guatemala, Argentina y Colombia, entre otros países. Las relaciones de las multinacionales con la política siempre han sido muy estrechas y Coca-Cola no es una excepción.
Y punto E, presidente de Estados Unidos, también fue presidente de una planta embotelladora de Coca-Cola. Años más tarde, el presidente de Coca-Cola, México, V.F., también llegó a presidente del país. El análisis de la empresa realizado por K.W. y H.W. en el libro negro de las marcas acusa a Coca-Cola de persecución contra los sindicatos en empresas envasadoras, explotación incluso infantil, discriminación racial, pero lamentablemente omite sus actividades contra la salud pública y la toxicidad de sus productos. Coca-Cola fue demandada judicialmente por cientos de empleados, acusándola de discriminar contra trabajadores de color en la remuneración y los ascensos. La compañía en noviembre del 2000 anunció que pagaría $192,5 millones para dirimir el caso. En Estados Unidos es el primer caso de mayor envergadura en la historia. El abuso de los derechos de los trabajadores y la discriminación laboral no son las únicas acusaciones contra la empresa considerada el patrón más discriminativo del mundo. Se ha acusado a la empresa en las embotelladoras de Colombia de varios asesinatos de sindicalistas, de colaborar con las fuerzas paramilitares que operan bajo el auspicio del gobierno títere de Estados Unidos. El 20 de julio del 2001 el sindicato, habla hace tiempo ya, imaginaos lo que ha llovido y lo que han hecho y sigue envenenando. Bueno, el 20 de julio del 2001 el sindicato colombiano Sinaltrainal presentó en Florida, con el apoyo de Estados Unidos, United Steelworkers of America y el International Labor Rights Fund, una demanda contra Coca-Cola. Según se afirma en la demanda, escuadrones de la muerte paramilitares que habían cometido asesinatos, secuestros y torturas con miembros del sindicato lo habían hecho como agentes de Coca-Cola. 5 sindicalistas fueron asesinados y otros 65 fueron amenazados de muerte. En total, más de 1.800 miembros de los sindicatos fueron asesinados en Colombia en la última década. El 31 de marzo del 2003, el sindicato consiguió una victoria parcial. El juez federal admitió la demanda contra las empresas colombianas envasadoras de Coca-Cola, bebidas y alimentos y Pan American Beverage, pero no contra el propio consorcio. La implicación de las empresas de Coca-Cola con grupos paramilitares para desarticular y amenazar iniciativas sindicalistas en Colombia también se ha denunciado en Turquía, Guatemala y en otros muchos países. El papel represivo juzgado por Coca-Cola no se limita a Colombia, ha sido denunciado en la India, México y otros países. En Panamá, en el otoño del 2002, 8 sindicalistas fueron despedidos por el incumplimiento en el contrato de la envasadora local por haber reclamado mejores condiciones de trabajo. En Brasil, los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones para elaborar el concentrado de zumo de naranja de Coca-Cola a menudo cobran menos de 12 euros diarios, lo que representa un tercio por debajo del mínimo vital local necesario para alimentar a una familia. Por eso los niños deben ayudar en el trabajo y sufren daños graves y permanentes en la salud. Estas violaciones reiteradas se han llevado a la Universidad de Michigan en los Estados Unidos y otras ciudades de Europa a anular sus contratos con esta multinacional. En Bogotá, a abril del 2006, se llevó a cabo la sesión del Tribunal Permanente en los Pueblos, TPP, para enjuiciar a Coca-Cola y las transnacionales Nestlé, Chiquita Brands, por sobreexplotación de la mano de obra y por su responsabilidad en el exterminio y persecución a los movimientos sociales y a sus líderes. El jurado resolvió acusar a todas ellas, tanto a sus sedes centrales como filiales, por violaciones graves y masivas de los derechos laborales y especialmente de la libertad sindical, por desprecio de la dignidad y de la vida de los trabajadores y sus comunidades, así como por el respaldo a políticas económicas que contribuyen al deterioro dramático de las condiciones de la vida y salud de una parte creciente de la población, por fraude a sus consumidores a asumir unos compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente. El jurado añadió que cualquier persona vinculada a estas empresas es también individualmente responsable en el ámbito penal como autor o cómplice de aquellos crímenes de lesa humanidad en los que puede haber participado
a Estados Unidos y Suiza como estados cuya nacionalidad tienen las empresas transnacionales analizadas por permitir que dichas entidades jurídicas puedan incumplir en su actividad económica en otros países los estándares internacionales de derechos humanos que esos países de origen serían obligados a respetar. ¿Dirías que todo es malo en Coca-Cola? Por ejemplo, puedes argumentar que la Fundación Coca-Cola Chispas en México ha informado que en 4 años ha construido escuelas en los municipios de Pancelo, Huixtán, Comitán y recientemente en Pantepec, además de haber rehabilitado 2 albergues escolares indígenas en los municipios de Tila y El Porvenir, con el apoyo gubernamental del Comité de Construcción Escuela del Estado Cocoes. Estas obras, según la Fundación Coca-Cola, han beneficiado a más de 850 niños tzotzoltales, totzotiles, tzoques y cientos de comunidades de donde provienen. La Fundación Coca-Cola también ha financiado a ONGs conservacionistas de espacios protegidos naturales como ProNatura, que gestiona la Reserva Natural de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Todo esto está muy bien, pero solo aparentemente. Cuidado, porque la actividad de las multinacionales nunca es desinteresada. Bajo la tapadera humanitaria y ecologista se esconden otros intereses. Coca-Cola apunta más allá de los refrescos y ya se ha lanzado a la conquista del mercado del agua. En el 2004, Coca-Cola en Reino Unido se vio obligada a reconocer su cara dura, admitiendo que está envasando agua corriente potable de Londres para venderla como agua mineral, agua de la marca Dasani. El caso parece que no es único. Según la agencia Reuters, alrededor de 2 de cada 5 botellas de agua que se venden en el mundo se producen a partir del agua del grifo y no tomada directamente de los manantiales. Menos conocido es el caso de la India, donde bajo las marcas Dasani y Bon Aqua, en Plachimada, Kerala, mediante la privatización de los recursos acuíferos, agota el subsuelo y provoca en miles de comunidades una carecía de agua y destrucción de su actividad agrícola local, como ya hemos señalado. Coca-Cola sabe que su agua pronto proporcionará mayores beneficios que sus bebidas gaseosas en muy pocos años. De hecho, en algunos países el agua ya es más cara que la gasolina y en otros la Coca-Cola más barata que el agua. Como denunció el alcalde junto de Nairobi, W.N, en la primera Asamblea Mundial de los Representantes Electos y de los Ciudadanos por el Agua, AMECE. En el Parlamento Europeo, la Coca-Cola es más barata que el agua en Kenia, donde la mayoría de la población no tiene dinero ni siquiera para comprarse uno de esos refrescos. Una situación doblemente paradójica, ya que el país está situado junto al segundo lago más grande del mundo, el lago Victoria. Organizaciones no gubernamentales que participan del Foro Mexicano en Defensa del Agua denuncian que Coca-Cola está intentando controlar las fuentes de agua en Chiapas, la principal zona de recarga de agua en México. La empresa también estaría considerando la instalación de una embotelladora de San Cristóbal de las Casas, el Cerro Uitepec y en Huixtán, zonas con gran reservas hídricas. El pretexto humanitario utilizando por la transnacional para expandir su presencia en las regiones ricas en recursos acuíferos es la construcción de las escuelas en las comunidades situadas en ellas, según el Centro de Investigación Económicas y Políticas de la Acción Comunitaria. Otra excusa de Coca-Cola es financiar la ONG conservacionista ProNatura, que administra la reserva ecológica en el acuífero más rico de San Cristóbal de las Casas, en las faldas del Cerro Uitepec, en Chiapas,
Coca-Cola en México era presidida por V.F., que tras unas fraudulentas elecciones fue presidente del país y mientras seguía siendo un fiel aliado de las multinacionales en USA. Por lo tanto, no es de extrañar que su gobierno haya incrementado sus instalaciones en Chiapas para extracción, procesación y embotellamiento de la estrategia de Coca-Cola, Nestlé y Bechtel en la privatización del agua. El 2,5% del agua del planeta es dulce y al menos de la mitad está disponible para ser utilizada. Más del 70% del agua dulce está congelada en los glaciares y la mayor parte del resto se presenta como humedad en el suelo o en profundas capas acuíferas subterráneas de difícil accesibilidad. A principios del siglo, más de 1.500 millones de personas no tenían acceso directo al agua, otros 1.000 millones tenían acceso a agua de muy mala calidad e insalubre, cuyo consumo mata cada día a 30.000 personas. 1.100 millones no tienen acceso al agua potable y 2.400 millones de personas no tienen sistemas de saneamiento según el Atlas Environmental del M-Diplomatic. Según MLB, la situación es peor y la mitad de la humanidad no disponía de una red de saneamiento de agua adecuada en 1997. Los que carecen de agua en la calidad y cantidad adecuada para sus necesidades diarias, sobre todo en América Latina, África y Asia, por supuesto, tampoco tienen la más mínima posibilidad de comprar el agua de Coca-Cola ni la tendrán. Esos no son los futuros clientes de las transnacionales. La ONU cree que para el 2025 la demanda de agua estará al 56% por encima del suministro, según el Fondo de Población de Naciones Unidas. Dentro de 25 años, 1 de cada 3 personas en la Tierra tendrá poca agua o nada. A la velocidad actual de consumo se llegará a final de los próximos 20 años en una situación catastrófica, en la que más de 3.000 millones de seres humanos no tendrán acceso al agua potable. Dirás que es porque hay demasiada gente. Bueno, eso es lo que se pretende que creamos, si no os habéis dado cuenta ya. Igual que en el caso de los alimentos, pero no es cierto, claro. En primer lugar, porque no todos consumimos igual. Actualmente un habitante del sur consume un promedio de 20 litros de agua por día, mientras que un estadounidense supera los 600 litros. O los 900 litros según otros autores, y un israelí consume 4 veces más que un palestino. Una prueba más de que la generalización de otro modo de vida americano, del American Way of Life, es imposible. Además, el uso del agua para beber y cultivar no es más importante, solo el 17% de ella se usa para cultivar alimentos. En segundo lugar, porque es el moribundo modelo de la civilización industrial el que ha acabado con una buena parte del agua potable del planeta. En Estados Unidos, el 40% de los ríos, lagos, sufren contaminación. En Europa, solo 5 de los 55 principales ríos del continente no están contaminados. La situación es, por supuesto, mucho peor en Asia, donde todos los ríos de la India están contaminados. Coca-Cola y otras multinacionales como Nestlé y Bechtel conocen perfectamente el problema de la escasez del agua y ya se están aprovechando de ello. No son las únicas, hay otras empresas transnacionales que se están apropiando del agua. Sería el primer lugar las francesas Veolia, Ex-Vivendi y Suárez Lyonès des Eaux, seguidas de la alemana RWEION. Desde los años 80, como mínimo, las corporaciones multinacionales incluyeron la privatización del agua potable como parte destacada de su agenda. La industria del agua por ahora maneja solo el 5% de la prestación del servicio de agua mediante compañías privadas a nivel mundial y ya genera más de 800.000 millones de dólares al año. Otros autores hablan del 10%. Todo ello con la descarada colaboración del FMI y el Banco Mundial e instituciones financieras que en realidad son norteamericanas. Imponen a los países en desarrollo beneficiarse de sus programas de ayuda como condición obligatoria de la privatización con respecto al agua.
Según datos del informe sobre el desarrollo humano del 2006, existen en grandes disparidades entre los precios que se pagan por el agua en el mundo, y 4 mayores es el nivel de pobreza que se deben pagar por el agua limpia. Así, por ejemplo, el 20% de los hogares más pobres de El Salvador, Jamaica y Nicaragua gestan del promedio de más de 10% de los ingresos en agua, mientras que en el Reino Unido dedicar más del 3% a los ingresos familiares en el agua supone estar en condiciones de vida difíciles. Además, hay que saber que lo que estas empresas consideran agua potable no siempre lo es. En Ecuador, la CCCCC, Comisión Cívica del Control de la Corrupción, determinó que las personas que habitan en Guayaquil consumen agua que no es apta para el consumo humano, proporcionada por Interagua, subsidiaria de International Water Service, a su vez una pantalla de la multinacional estadounidense Bechtel. Naturalmente, en el tercer mundo la situación siempre es peor. Desgraciadamente no existe la igualdad. En Bangladesh, 80 millones de personas beben diariamente agua supuestamente potable contaminada con arsénico, un veneno inoloro e incoloro que fluye en grandes cantidades en al menos el 40% de los grifos instalados por cortesía de los programas de ayuda del Banco Mundial. Dirás que esto solo sucede en el tercer mundo, que aquí esto no puede pasar, ya que tenemos agencias que controlan la calidad del agua. Pues no. Incluso en Estados Unidos, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales afirman que el 53 millones de estadounidenses beben agua contaminada por plomo y bacterias fecales, entre otros contaminantes. Para colmo, Donald Trump quería poner un oleoducto bajo tierras sagradas y un gran cementerio del gran genocidio producido por los colonialistas que asesinaron a millones de nativoamericanos originarios de América, desarmados, y pretendía contaminar esas aguas de las pocas que todavía no están contaminadas. Para colmo. Otro ejemplo se llevó a cabo por H.P., revelando en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, estaba al tanto de la presencia de uno de los herbicidas más usados en el país, excediendo los límites federales de seguridad en 4 estados, pero lo ocultó. La EPA ha estado recogiendo datos que demuestran que la gente bebe agua contaminada con niveles altos de herbicidas conocido como atracina, pero no los han publicado y no informó a los residentes que pagan la agencia con sus impuestos de los peligros asociados al consumo del agua envenenada. Además, el agua potable privatizada presenta otros problemas. En Cochabamba, Bolivia, la compañía de aguas Tunari de Bechtel obtuvo la concesión para manejar el agua potable. Incumplió con el contrato de todo lo que podía ser favorable a la comunidad, como el mejoramiento de la calidad del agua y la extensión de las redes a los barrios populares. En cambio, triplicó el valor de las tarifas y estableció el cobro de valores ilegales como burla a la pobreza de los cochabambinos, que a duras penas llenan media canasta familiar, impulsando un planillaje de $50 o $60 mensuales. En Bolivia, tras las protestas populares que originaron muertos, heridos, presos, se desató la llamada Guerra del Agua y Bechtel tuvo que largarse del país. Demandó por $25 millones al gobierno boliviano. La empresa Bechtel, responsable de algunos de los desmanes citados, es una importante multinacional norteamericana que ejecuta 1.500 proyectos en 140 países. Factura anualmente $15.000 millones. Durante la invasión de Irak, uno de los objetivos de las bombas inteligentes y de las armas de precisión quirúrgica fue la destrucción deliberada de sus sistemas de agua potable, una estrategia que el ejército norteamericano ya utilizó en una invasión de 1991, como documentó el exfiscal general del Estado R.C. en su último libro, The Fire This Time.
Bechtel también se ha beneficiado de este acto criminal con un contrato de 1.800 millones de dólares para reconstruirlos a través de la agencia USAID en enero del 2004. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA, por sus siglas en inglés, ha afirmado que para el 2015 el agua será una de las mayores causas de conflicto internacional. Vamos por el 2025 y están provocando, por lo menos esta semana a nivel europeo, muchísimos fuegos, ya que al parecer siguen con esta táctica y además entra dentro de las agendas gubernamentales lo que viene siendo poner paneles solares al arrancar árboles centenarios. Han afirmado que en el 2015 el agua será una de las mayores causas de conflicto internacional. Así fue, así está siendo. En febrero del 2004 el diario británico The Guardian publicó un informe secreto del consejero del Pentágono, Andrew Marshall. Sugería que Estados Unidos debía prepararse para tener la capacidad de apropiarse del agua como recurso estratégico allí donde esté y cuando sea necesario. Esto no es una política exclusiva de Estados Unidos. Uno de los intereses de Israel es apropiarse de los recursos acuíferos no solo de Palestina y de los altos del Golán, que ocupa ilegalmente, sino también de los del Líbano, como el río Litani, y de los de Siria. Ya el 2 de noviembre de 1917, el presidente de la Organización Sionista Mundial, C.W., reivindicaba el agua del monte Hermón y el de Jordá y el río de Litani. Bueno, en 1967 Israel ocupó Cisjordania, Gaza y los altos de Golán, lo que le permitió robar el agua de Litani. Según el Banco Mundial, el 90% del agua de Cisjordania es utilizada por los israelíes. Además, los altos del Golán le proporcionan un tercio de su consumo. Pero el mayor interés se centra lógicamente en América del Sur, porque posee el 47% de las reservas de agua potable de superficie subterránea del mundo. Algunas de las transacciones multimillonarias están comprando grandes expansiones en la Patagonia, donde existen importantes fuentes de agua. Dentro del continente, el llamado acuífero Guaraní es la mayor reserva del agua dulce, donde se sitúa el importante Iguazú. Precisamente es ahí donde el Banco Mundial financia proyectos de investigación desde el 2001 para el desarrollo industrial y competitivo de las empresas multinacionales a nivel mundial, sin importarles la conservación del acuífero, según Sarah G., en la ONG Water for All. ¿Y qué países están sobre él? Pues Argentina, Paraguay, Brasil, lo que se llama la triple frontera. No es casual que esta región se haya incluido en la agenda de la lucha antiterrorista estadounidense, con la ridícula excusa de que existirían allí presuntas bases de Hamas, Hezbollah y Al-Qaeda. Pero en realidad el objetivo es doble: controlar el acuífero guaraní y los crecientes movimientos de rebeldía, permitiendo aumentar la presencia militar estadounidense en Paraguay, que además es el punto geoestratégico central en América del Sur. La privatización del agua es una de las actividades más repugnantes y criminales de las corporaciones multinacionales. El agua es un bien común. Nadie debería enriquecerse con este elemento tan necesario para la vida, y todos deberíamos de tener conciencia de que es un elemento vivo. Así lo decía Pocahontas, y poco la han escuchado los ingleses, puesto que en uno de sus jardines tienen su tumba y lo único que hicieron es poner el nombre de su hijo Thomas al río Támesis. Después de matarla. Por cierto, el hecho de que más de 1.200 millones de personas ya carezcan de agua potable es solo la punta del iceberg, porque casi el doble, unos 2.200 millones de habitantes del planeta, padecen ya los efectos de la insuficiencia del agua en forma de enfermedades hídricas asociadas con la falta del agua potable.
saneamiento adecuado e higiene. Los asesinados por estas enfermedades fácilmente evitables sin intervención de la medicina en su mayoría son niños. ¿Qué podemos hacer? Coca-Cola es la corporación alimenticia número 8 del mundo, con unos ingresos totales de 21.962 millones de dólares en el 2024. Brutal, exagerado, decepcionante, indignante. Aparentemente es todopoderosa, pero no te dejes engañar. Como todas las multinacionales son una gigantesca, titanesca, de pies de barro, con poder basado en sus productos. Y las ventas se basan en su imagen, es decir, en su prestigio. Difundir la información es una obligación para mí. Sacar a la luz la verdad, un deber. Y tratar de poner un poquito de luz de esperanza con este acto, toda una ilusión. Otros productos que sabemos que contienen ciclamato sódico E952 son Visolan, Mermelada Cero, Diet, Coca-Cola Light, Nestlé sin azúcar, Fanta Cero. Puedes decidir no tomar tampoco otros productos que contengan edulcorantes, ciclamato de sodio E952, ni aspartamo E951, ni azosulfam E450. Te preguntarás, ¿con qué endulzamos entonces? Los antiguos británicos utilizaron el azúcar para envenenar a muchos nativoamericanos. Luego le robaron el whisky, lo privatizaron, igual que el tabaco, y se han basado su monopolio en venta de productos como estos, igual que el té de Asia. Y los rusos con el tabaco también hicieron lo mismo, y con el vodka también, basándose en excusas ortodoxas, o igual que los britanos en excusas católicas o protestantes, pero se supone que ninguna religión permite matar ni matarte a ti mismo. Por lo tanto, es absurdo lo que están haciendo hoy día con los cheques que pagan por mandar a sus tropas a frentes de guerra en nombre de su propia ambición. Bueno, pues ¿qué sucede? Que la apetencia por el sabor dulce ha sido creada pervirtiendo nuestro gusto desde niños, impidiéndonos apreciar y disfrutar los sabores de las bebidas y alimentos. Pero eso no es irremediable. Si vas a Vietnam, sin duda te llamará la atención que la gente no endulza nunca el té. Por ejemplo, con la llegada del aspartamo, esta previsión ha alcanzado su máxima perfección, ya que genera más adicción que el alcohol, y convertir en adictos al azúcar a los niños asegura una buena clientela para toda la vida. Una jugada magistralmente sucia. ¿Será una casualidad que haya sido orquestada por el hombre que ha sido secretario de la Defensa de los Estados Unidos por 2 veces? Puedes no comprar Coca-Cola de ninguna clase, pedir como hizo el doctor M.K. en su último discurso: os pedimos esta noche que vayáis y digáis a vuestros vecinos que no compren Coca-Cola antes de ser asesinado. En tercer lugar, puedes exigir responsabilidad de los organismos de control gubernamentales. Por ejemplo, que tu gobierno siga el ejemplo de otros países que han obligado a Coca-Cola a cambiar la fórmula de su producto cero con la eliminación del edulcorante, como hicieron en México, Argentina y Chile. En México, entre el 2006 y 2007, se produjo un escándalo cuando se supo que contenía un ingrediente tóxico y prohibió en Estados Unidos en el 2008, obligando a que Coca-Cola cambiara la fórmula de la Coca-Cola cero vendida a los mexicanos. O mejor aún, seguir el ejemplo de Venezuela, que directamente la ha retirado por atentar contra la salud. El producto de Coca-Cola cero debe salir de la circulación para preservar la salud de los venezolanos, anunciaban el 10 de junio el Ministerio de Salud y Protección Social de Venezuela, JM,
en una información difundida por la agencia boliviana de noticias, es ejemplar como las grandes agencias Reuters y FFE intentaron tapar el escándalo atribuyendo la prohibición a dificultades entre las empresas y el gobierno. Como los principales medios de comunicación siguieron el juego tan obedientes como siempre, como señala Pascual Serrano, la agencia de Reuters, los medios intentaron relacionar esa decisión con las nacionalidades de HC. La conflictividad laboral y las malas relaciones de la multinacional con el gobierno venezolano. La Agencia Española para la Seguridad Alimenticia utilizó la misma cortina de humo, declarando sin vergüenza al periódico Diagonal que se trataba de un problema totalmente político. También sería ideal que Coca-Cola y Pepsi abandonasen la India, pudiendo fortalecer estas y sus actividades tendientes. No solo estaría ideal que se prohibiese la Coca-Cola y la Pepsi, sino que también se expulsasen sus fábricas para dejar de contaminar. Miles de personas a través de India están protestando las operaciones de Coca-Cola, ya que primordialmente las mujeres adivasis, pueblos indígenas, dalits, clases más bajas, trabajadores, agricultores y campesinos, un movimiento masivo de base ha sugerido en la India contra Coca-Cola por sus crímenes en India. Internacionalmente la campaña está creciendo y ganando luchas extremadamente importantes en busca de la justicia. En Kerala se han prohibido las cocas y en Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat y Rajasthan se han prohibido las bebidas alcohólicas en las escuelas y en las oficinas del gobierno. Las zonas libres de Coca-Cola y Pepsi se están difundiendo por todo el país. Desde el 22 de abril de 2002, los residentes de Plachimanda, Kerala, los han estado vigilando 24 horas al día, 7 días a la semana, como dicen por ahí, 24/7. Afuera de las puertas de la planta de embotellamiento de Coca-Cola en su pueblo. La fábrica de embotellamiento de Coca-Cola más grande en India se mantiene cerrada porque el Panchayat, Concilio del Pueblo, rehúsa la licencia de operación de Coca-Cola. La Alta Corte ha decidido que Coca-Cola tiene que encontrar fuertes alternativas de agua para usar en su fábrica y que el agua del suelo le pertenece al residentes locales en Mehdiyan, cerca de la ciudad santa de Varanasi, también están encabezando una lucha en contra de la Coca-Cola y más de 1.000 miembros hicieron una demostración de Coca-Cola en junio del 2004. En el 2003, protestantes locales fueron confrontados en la fábrica de Coca-Cola por unos 200 policías enviados para proteger la planta en conjunto de 50 guardias privados de seguridad armados. Esta no fue una simple amenaza. Los manifestantes fueron golpeados. En noviembre del 2004, miles marcharon y se unieron por 250 kilómetros para demandar que se cerraran 2 fábricas de Coca-Cola. Más de 7.000 personas de Shivaganga, Tamil Nadu, la mayoría mujeres, llegaron en abril de 2003 para protestar contra una propuesta fábrica de Coca-Cola en su pueblo, en la fábrica de embotellamiento de Caladera, cerca de Jaipur, Rajasthan, donde la capa de agua que se está hundiendo ha creado escasez de agua para más de 50 pueblos. Más de 2.000 personas marcharon en agosto de 2004 para protestar las prácticas de Coca-Cola. La Alta Corte ha decidido que Coca-Cola tiene que declarar a nivel de pesticidas esos marbetes. En el estado de Rajasthan, uno de esos logros desborda el marco de la lucha contra una corporación y frente de raíz el problema de la propiedad del agua.
La Suprema Corte de Kerala estableció que las capas freáticas subterráneas pertenecen a la población. Las capas freáticas que se hallan bajo una propiedad no le pertenecen. Las capas pertenecen al público y por lo tanto no pueden ser reclamadas por el propietario. Y el gobierno no debe poder autorizar a un particular la extracción de grandes cantidades de agua subterránea, porque constituye una propiedad que se le ha confiado. Este principio de considerar el agua como un bien público es lo que permitió prohibir su extracción en Palchimada. Es el principio por el que las comunidades locales comunicaron a 55 establecimientos de Coca-Cola y Pepsi el 20 de enero del 2005 que les estaban robando el agua. Pero como Coca-Cola no es la única empresa sedienta de privatizar el agua, puedes extender el boicot a todas las que lo hacen, si te apetece. Con el mismo objetivo que operan también en USA, la empresa número 4, con los ingresos de 29.261 millones de dólares en el 2004. Betzal, USA, y la multinacional Nestlé de Suiza. Nestlé se merece un paréntesis por varios motivos. También es un transgénico y es una corporación número 1 en alimentos y bebidas del mundo, con ingresos de 69.862 millones de dólares en 2004. Tiene un presupuesto superior al de Perú. Han sido acusadas de llevar una política criminal en el tercer mundo con sus leches para bebés. Es interesante que sepas que en los años 70 ese boicot a todos sus productos se extendió en muchos países. Sus ventas disminuyeron y tuvo que dar marcha atrás en 1984. Por lo tanto, es posible y podría serlo. ¿Por qué no? Un ejemplo de que si se difunde la contrainformación, las acciones de boicot son efectivas y pueden hacer daño a las multinacionales. Como todas las multinacionales están relacionadas entre sí, también puedes extender ese boicot a todos sus productos, empezando por aquellos made in USA, que se pueden añadir al de todos los productos israelíes que ya hemos promocionado. Un ejemplo reciente de boicot exitoso en el agua de Israel lo tenemos en Suiza. Desde hace años, el mayor hospital de Suiza, Centre Hospitalier Universitari Vaudois, CHUV, ofrecía bombonas de agua de la sociedad israelí Eden Springs. Este agua proviene de la explotación de las fuentes de Golán, que es un territorio robado a Siria en 1967, violando repetidamente resoluciones de la ONU. Hoy ha tenido que retirar sus productos. SC resalta que el éxito solo ha reposado en definitiva sobre algunas iniciativas individuales y ciudadanas y la tenacidad de un periodista de investigación honesto. Se refiere a C.C. En ese caso no es única. La asociación escocesa resulta que Scottish Palestine Solidarity Campaign ha hecho lo mismo con el agua de Eden Springs. Eden Springs Ltd. Maynot Eden viola directamente los derechos humanos de los habitantes de Golán sirio ocupado al robar sus recursos naturales, incluyendo la tierra y el agua. Su fundador, R.N., es propietario de Soltam Systems y que además de utensilios de Manaj, fábrica de armas. No olvides que el poder de las multinacionales se basa en sus ventas, que nadie te obliga a comprar sus productos. Las ventas se basan en su imagen, en su prestigio, pero que nadie te prohíbe difundir la información que los destruye. El pueblo unido jamás será vencido. Como los 3 mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Para beneficio de la salud de quienes dejen de tomarlos. Incluso un niño puede hacerlo y conozco a algunos que ya lo están haciendo. Con una ejemplar tenacidad. 10 razones para dejar la Coca-Cola. Daña tu salud y la de tus hijos. Es transgénica, crea adicción, contamina las fuentes de agua con sus desechos en muchas partes del mundo. Utiliza enormes cantidades de coca para su producción, mientras apoya las políticas de Estados Unidos que destruyen a los campesinos de coca
con el Plan Colombia. ¿Seguimos? El agua es de todos, es un elemento vivo y parte de las políticas neoliberales de privatización del agua, además, te la tratan de vender en forma de refresco. Coca-Cola financió la campaña de Jeb.Bush y su política militarista contra los pueblos. Coca-Cola viola los derechos humanos de los trabajadores de sus embotelladoras al no respetar los contratos colectivos de trabajo. La cola está ligada a asesinatos, torturas, desapariciones, amenazas de muerte de sindicalistas y es relacionada con ejércitos y paramilitares que defienden sus intereses. Destruye culturas y tradiciones. Existen muertes directas por el consumo de Coca-Cola, ya que incrementa el riesgo de apoplejía e infarto. Incrementa en las mujeres el riesgo de accidente cerebrovascular o apoplejía en un 83%. 43% más de probabilidad de sufrir ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares o muertes por problemas vasculares. Aditivos autorizados en Estados Unidos, prohibidos en otros países. Aditivos prohibidos en Estados Unidos o autorizados en otros países. Tóxicos presentes en todos. La epidemia de la obesidad y la diabetes, transgénicos en Coca-Cola, cinismo corporativo, la historia oculta de la Coca-Cola. ¿Cómo afecta a nuestro organismo? Recientemente, varios casos de muerte por consumo de Coca-Cola han trascendido a los medios. Uno muy conocido hace tiempo es el de N.H, de 30 años en Nueva Zelanda, bebía al menos 10 litros diarios de este producto. Había perdido todos los dientes antes de morir, igual que otro ciudadano australiano de 25 años, P.I, de 30 años en Inglaterra, bebía 3 litros de caca al día, murió por complicaciones sus pulmones. Hay varios puntos en común importantes en estos casos del monstruoso consumo. En todos ellos, los médicos fueron unánimes y culparon a la bebida. La patóloga D.M. descartó que la epilepsia o ataque al corazón fueran causas de la muerte. La bebida gaseosa tiene la culpa. Los familiares de ambos jóvenes indicaron síntomas de una grave adicción. Bueno, no es la chispa de la vida, por supuesto, como dicen en sus spots. Esta bebida, me refiero. Puesto que fomenta todos estos riesgos de apoplejía, riesgos de accidentes cerebrovasculares, también hay probabilidades de sufrir, como un 43% de probabilidades de sufrir ataque al corazón. Durante la reunión de la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco en Atenas, Grecia, los cardiólogos de todo el mundo intercambiaron sus experiencias acerca de las patologías en casos extraños relacionados con Coca-Cola. Por ejemplo, una mujer de 31 años de edad fue hospitalizada después de su desmayo y problemas agudos con el corazón. Tenía niveles extremadamente bajos de potasio y latidos cardíacos irregulares, según los investigadores del centro hospitalario. Padecía problemas de corazón. La mujer dijo que no tenía malos hábitos, solo bebía 2 litros de Coca-Cola al día desde la edad de 15 años. El mecanismo de la disminución del potasio, que es importante para coordinar el latido cardíaco, es doble el trabajo. Entonces resulta que el exceso de agua en los intestinos y diarrea con pérdida de potasio, estas altas cantidades de cafeína le aumentaban la producción de orina y la disminución de la reabsorción del potasio. El tratamiento fue sencillo: reponer los niveles de potasio y dejar de tomar Coca-Cola. A pesar de estas evidencias, Coca-Cola desarrolla una poderosa campaña de marketing que son todo pamplinas. Alrededor del 10% de las bebidas vendidas en Estados Unidos de estas compañías
En refrescos utilizan ingredientes para potenciar el sabor como el aceite vegetal de brominado, también denominado BVO, que puede perjudicar seriamente la salud. El aceite vegetal derivado del maíz o de soja, que puede ser transgénico, ligado con el bromo, es un emulsionante para evitar que el sabor se separe. Los trastornos que provocan incluyen desórdenes neurológicos, sordera, disrupción endocrina, con alteración del sistema hormonal, tiroideo, hipotiroidismo y reproductor, infertilidad y malformaciones congénitas de órganos. Los efectos tóxicos de este aditivo han ocasionado que haya sido prohibido en más de 100 países. El aceite vegetal bromado de BVO ha sido retirado de los productos que se venden en Europa o en Japón, pero no en otros países. No es un caso aislado. Aproximadamente el 80% de los alimentos envasados disponibles para el consumo en los Estados Unidos contienen sustancias químicas prohibidas y consideradas peligrosas en otras partes del mundo, como por ejemplo los colorantes artificiales. Han sido prohibidos en Noruega, Finlandia, Austria, Francia y Reino Unido, debido a que se ha demostrado que algunos de ellos pueden hallarse en el origen de varios tipos de cáncer. Aditivos prohibidos en Estados Unidos o autorizados en otros países. Coca-Cola Cero, que se vendía en USA, no lleva ciclamato sódico, prohibido por su riesgo de reducir cáncer o malformaciones fetales, pero Coca-Cola sí lo incluye en sus productos de exportación a México y varios países de América Latina, España, Italia, Grecia, Portugal, Polonia, Estonia, Lituania, como ya se denunció en el 2009. No es el único caso. El colorante del color marrón empleado en el producto de Coca-Cola y de otros productos contiene una sustancia química, el 4-metilimidazol, 4-MEI, pero no te engañes, tiene poco que ver con el caramelo. Tú puedes hacer en casa. El colorante se obtiene calentando azúcar con amoníaco, muchas veces con sulfitos a muy alta presión y temperaturas. Los efectos tóxicos están demostrados en un estudio de CSPI, Centro para la Ciencia de Interés Público de Washington. Center for Science in the Public Interest detectó niveles de alta sustancia 4-metilimidazol en las bebidas fabricadas por Coca-Cola, Pepsi, Inc., con la aquiescencia de la FDA. Concretamente, el 4-MEI provocó leucemia, cáncer de pulmón, hígado y tiroides en animales. El estudio se llevó a cabo por uno de los más grandes y destacados laboratorios del gobierno estadounidenses. 5 destacados expertos en la carcinogénesis de los animales, entre ellos varios que trabajan para el Programa de Toxicología Nacional, se unieron al CSPI y para exigir al organismo oficial del control de alimentos y drogas, FDA, que se prohíba el uso de los colorantes de caramelo con procesos de amoníaco sulfito. Los ciudadanos estadounidenses no deberían estar expuestos al 4-MI, que es cancerígeno. Además, esta sustancia química sirve meramente a un propósito cosmético y no esencial. No tuvieron más remedio que reconocerlo. Anunciaron que modificarían sus fórmulas en todo Estados Unidos después de que California aprobara una ley que obliga a los productores de bebidas a indicar el nivel de carcinógenos en la etiqueta, junto con una advertencia contra el cáncer. Sin embargo, meses más tarde se comprobó que los resultados de su contenido variaban de un fabricante a otro y, según los estados, el Centro para la Ciencia de Interés Público de Washington, Center Science in the Public Interest, CSPI, tras un análisis de Coca-Cola en 9 países, denunció que demostraron cantidades alarmantes del químico. Las muestras de la botella de California mostraron solo 4 microgramos de 4-MI por 12 onzas, pero las de Washington DC dieron 145 microgramos. Las muestras tomadas en Brasil contenían 267 microgramos y las de Kenia 177. Los resultados de las pruebas llevadas a cabo por el CSPI publicó en la International Journal of Occupational and Environmental Health
el caso de las diferencias de las diferentes concentraciones de los productos más tóxicos, dependiendo del país, el destino no es inusual. Más descarado es que se comercialicen tóxicos prohibidos en USA, pero incluidos en los productos que exportan. Tóxicos presentes en todos. Todavía más grave es que se hayan autorizado universalmente productos tóxicos como el edulcorante, el aspartamo, no solo en Coca-Cola Light, sino en miles de productos, muchos de los cuales están específicamente dirigidos para niños. Creo que voy a parar ya, porque es muy deprimente seguir leyendo la cantidad de productos tóxicos y destructivos y cómo afectan al organismo, que han sido demostrados por muchísimos científicos a lo largo de muchísimos años. Solamente quería haceros recordar que esta situación se dio hace tiempo, esta situación tampoco ha cambiado mucho más. Recordaros las causas por las que estas multinacionales estaban siendo promovidas, cuál ha sido su desarrollo actual en consecuencia a la trayectoria que llevaban ya en aquel momento. Tampoco es de extrañar que en el próximo artículo ya pase de los transgénicos a las armas biológicas, puesto que resulta que estoy muy indignada, ya que hoy día no solamente tratan de privatizarnos el agua y contaminarla, no solo tratan de quemarnos los bosques provocando incendios y vendernos sus placas solares, sino que además de todas estas barbaridades que atentan a nuestra salud, parece que todos los países del mundo siguen usando en armas el uranio empobrecido, entre otras sustancias superquímicas que respiramos en el aire. Todo esto es información pública, podéis contrastarla, por mucho que lo nieguen o por mucho que traten de poner de difícil acceso esta información. Es completamente pública, verídica y estudiada con veraces testimonios escalofriantes de médicos que realmente han estado atendiendo a víctimas de estas explosiones de bombas, que además de matar han dejado grandes efectos secundarios en las supervivientes víctimas de estas bombas, fastidiándonos el aire que respiramos.